Sí, buenas tardes, hermanos. Estamos hoy pues aprovechando la tecnología. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos que son de reflexión y que desafortunadamente pues no vamos a poder reunirnos hoy como siempre todos los martes en casa de la hermana Mari. Pero bueno, tenemos estos recursos aquí en España y vamos a enviarles pues el estudio de hoy de nuestro grupo pequeño para que ustedes puedan pues escucharlo, puedan compartir ideas, inclusive después que vean el vídeo pueden mandar algunos audios a nuestro grupo de WhatsApp haciendo algunas sugerencias o acotaciones como siempre hacemos. Y pues nada, hoy va a quedar pendiente la merienda de siempre porque no es posible tener una merienda virtual, pero sí vamos a tener el toque espiritual que es necesario para nuestros días. Vamos a hablar hoy de un encuentro especial, un encuentro en el estanque de Bethesda. Va a ser el tema de esta tarde. Y antes de comenzar, pues vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta pequeña intervención. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tus bendiciones, Señor, porque a pesar de las dificultades que estamos viviendo en este mundo, tu Santo Espíritu está con nosotros y sentimos paz y tranquilidad en medio de la tormenta, Señor. Ahora que vamos a hablar de otro encuentro que tuvo tu Hijo Jesús en esta tierra cuando estuvo con nosotros, te pido que podamos aprender y entender bien las enseñanzas que tú nos has dejado en el libro de Juan sobre esta experiencia que tuvo Jesús. Bendice a cada uno de los miembros de este grupo pequeño, como también a cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hemos estado hablando de varios encuentros, ¿verdad? Y hoy nos toca el encuentro en el estanque de Bethesda. El estudio nos dice que si alguna vez nosotros hemos dependido de alguna persona para hacer algo, es posible que sí. Por lo menos en estos momentos, las personas muy mayores están dependiendo de gente caritativa para que puedan hacer la compra o puedan ayudarles a hacer algún tipo de gestión. En algún momento siempre el ser humano pues ha dependido de otros, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a hablar de un caso específico que se encontró con Jesús y que dependía de la ayuda de otra persona. El libro que vamos a estar leyendo en esta oportunidad es el libro de Juan. Vamos a buscar el libro de Juan, el capítulo 5, y ahí vamos a conseguir la narración del encuentro que tuvo Jesús con un personaje importante. Importante porque nos vamos a dar cuenta que este personaje tenía muchos años viviendo una experiencia triste. Y a pesar de eso, al tener un encuentro con Jesús, pues finalmente tuvo unos resultados bastante agradables y bastante llenos de felicidad. Voy a leer entonces Juan capítulo 5 a partir del versículo 1. Así que les invito a cada uno en su casa pues pueda abrir su Biblia para que sigan conmigo la lectura. En esta tarde pues hay una novedad, ¿verdad? Hay muchas novedades, pero una es que voy a estar leyendo la Biblia Dios habla hoy. ¿Vale? Es una Biblia que tengo de estudio, hermanos queridos, con la versión Dios habla hoy, que nos hace entender un poquito más a veces algunas lecturas específicas. Pues nada, comienzo a leer, dice, algún tiempo después celebraban los judíos una fiesta, por lo que Jesús regresó a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethsada o de Bethesda. Tiene 5 pórticos, en los que echados en el suelo se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos. Había entre ellos un hombre enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tendido, y supo del mucho tiempo que llevaba enfermo, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque,
cuando se remueve el agua. Para cuando llego, ya se me ha adelantado otro. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y echó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Vamos a dejarlo aquí hasta ahora, porque lo que vamos a profundizar en esta tarde es justamente ese encuentro especial. Ya luego en casa con calma podemos leer un poco más los versículos y nos vamos a dar cuenta de otros detalles interesantes. Pero como veníamos conversando, hermanos queridos, este paralítico nos dice en la escritura que tenía 38 años en esa condición. Y este ser humano tenía su esperanza, tenía la solución de su situación en una actividad que se movía en ese entonces, que era que cuando en el estanque había movimiento del agua, ellos creían que un ángel descendía y el que llegaba a ese momento, pues finalmente era sano, tenía la curación. Y esta es una de las primeras enseñanzas que nos da el estudio de esta tarde. Nos quiere enseñar que el ser humano a veces tiene su esperanza en situaciones de este mundo, o tiene su esperanza en cosas que no son realidades, cosas que no son realmente provechosas para lograr un resultado efectivo en nuestras dificultades. Y este paralítico de 38 años, su confianza y su solución estaba justamente en llegar hasta este estanque. En la actualidad hay muchas situaciones parecidas, hay muchas religiones, hay muchos psicólogos. El estudio nos dice que hay muchas situaciones que dan una esperanza vana, una esperanza de curar en muchas situaciones. Sin embargo, el Señor nos enseña a nosotros que no hay estanques realmente que puedan llenarnos a nosotros de la sanidad que puede llenar Cristo Jesús. Y este paralítico, cuando se encuentra con Jesús, sin saber, porque si estudiamos bien a fondo esta historia, nos damos cuenta que este paralítico, en ningún momento el Señor le dijo, tu fe te ha sanado, porque este paralítico realmente no tenía conocimiento de Jesús como tal. Pero sí llama la atención de que cuando Jesús lo consiguió, Jesús le hace una pregunta que para muchos puede ser una pregunta de más, una pregunta que no cabe en el contexto, porque a cualquier persona que esté sufriendo de algún dolor, de alguna enfermedad, se le pregunte si quiere ser curado, pues por supuesto va a decir que sí. Pero el foco de esta experiencia nos quiere hacer entender que el Señor está siempre pendiente y Él conoce bien todas nuestras dolencias, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, sean así muy pequeños o sean muy grandes. Dios siempre está interesado y Él conoce, Él sabe. El Señor ve siempre nuestra situación. Y el Señor conoce, ve y sabe bien lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo. Estamos viviendo una pandemia que en algunos momentos de la historia de este mundo se han vivido. En este caso es un virus que se llama coronavirus, el COVID-19. Pero en otros momentos de la historia se han vivido otras pandemias. En una oportunidad fue la gripe española en el 1918, pero mucho tiempo atrás también se han vivido varias situaciones difíciles. Y siempre el ser humano pues empieza a confiar en estanques que no tienen la solución. Y algunos se angustian y podemos darnos cuenta en los primeros versículos de esta lectura que este estanque tenía 5 pórticos y que habían muchas personas que se encontraban ciegos, cojos y tullidos, dice aquí la versión en el versículo 3. Y todos ellos estaban esperando que el estanque se moviera, el agua que estaba en el estanque se moviera para ellos acercarse.
La hermana Guay, hermanos queridos, nos dice que cuando se movía el estanque o se percibía algo así, todos empezaban a avanzar, eran muchísimos, pero empezaban a avanzar al estanque. Y entonces aquí predominaba la ley del más fuerte. Todas las personas que les costaba llegar o que estaban muy enfermas no podían llegar, porque las otras personas que estaban un poco más fuertes pues se adelantaban. Y finalmente aquí se demostraba era la ley del más fuerte. Y eso es lo que estamos viendo inclusive hoy en día con este tema de la pandemia que estamos viviendo. La gente desesperada ha ido a los supermercados a comprar cosas y a llenar sus casas de cosas, porque ese es el estanque de seguridad que ellos están teniendo. Sin importarle que si yo voy ahorita al supervino que me queda aquí en la casa y me traigo unos 10 o 15 kilos de pasta o de lentejas o de arroz, estoy dejando a muchos de mis vecinos sin alimentos. Y eso era lo que pasaba en ese momento en el estanque de Betesda. Todos los ciegos, todos los que estaban enfermos, cuando sentían que había algo de seguridad, iban al estanque. No les importaba dañar a los más débiles. Y hoy también lo estamos viendo aquí en esta situación que estamos viviendo. Hay muchos abuelitos solos que están sufriendo esta situación, el no ser atendidos. ¿Por qué? Porque la sociedad, el más fuerte, el que tiene más disponibilidad, es el que está supuestamente superando todo esto. Y en este encuentro que tuvo el Señor, pues previamente a este encuentro todo esto se estaba sintiendo. Y este señor de 38 años enfermo, él había vivido muchas veces esto. Y él se daba cuenta que era de los más débiles, no era de los más fuertes, porque no había podido llegar. Y cuando el Señor le pregunta, ¿quieres recobrar la salud? Dice el versículo 7. El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Para cuando llego ya se me ha adelantado otro. Era una desgracia que estaba viviendo este señor. Mientras él hacía el esfuerzo por llegar, ya otros habían llegado. Y es lo que nos dice el estudio en esta tarde, apreciados hermanos, es que la salvación, la paz, la tranquilidad que podemos vivir nosotros en medio de las dificultades es para todos. No es para los más fuertes, no es para los que más tienen dinero en sus cuentas, no es para los que más tienen propiedades, no. La paz que Dios ofrece y que Dios estaba ofreciendo en este momento podría ser para todos. Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en la historia que estamos nosotros revisando es una historia un poco injusta, porque simplemente los que podían llegar o el primero que llegaba era el que podía tener una solución. Y el Señor nos está enseñando que no es así a nivel espiritual, que a nivel espiritual todos pueden obtener tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Este enfermo le narró a Jesús lo que sucedía, pero Jesús no se detuvo en los detalles. Jesús no se puso a preguntarle que ese primer año de esos 38, cuando él empezó a estar en ese estanque, quién lo ayudaba o quién no lo ayudó. No, el Señor no se detuvo en esos detalles. El Señor inmediatamente le respondió. En el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Y aquí es donde vemos el poder de Dios. Este Señor no conocía a Jesús. Si nosotros vemos otros milagros que hizo Jesús, otros encuentros, nos damos cuenta que la gente conocía a Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de un encuentro especial que la persona conocía a Jesús. Y hemos estado hablando de encuentros donde las personas conocían o el Señor se identificó con ellos. Así como fue el caso hace semanas de la samaritana, que en ese momento Dios se dio a conocer. Pero en este caso no, en este caso cuando este hombre que tenía tantas dificultades le explica a Jesús lo que está sucediendo y le da a entender de que no tiene ninguna solución, probablemente el Señor le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. El Señor inmediatamente le da una solución.
Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, en aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y echó a andar. Qué bonito. Es que el Señor nos muestra en esta historia que muchas veces nosotros no le conocemos bien y Él igualito puede obrar en nuestra vida. No podemos engañarnos, hermanos, que algunas veces podemos tener mucho tiempo en la iglesia, o podemos tener muchos años bautizados, o podemos tener poco tiempo. Puede ser cualquier tu situación, pero puede ser que no conozcamos todavía bien al Señor, como el caso de este hombre de 38 años. Sin embargo, lo importante es que cuando tengamos una relación con el Señor, cuando tengamos un encuentro con Él, nosotros podamos hacer ese feeling, esa conexión con el Señor, y entonces nos pueda bendecir grandemente. Finalmente este señor pues se paró, dice la historia, agarró su camilla y bueno, resalta que era sábado porque en esos tiempos pues era pecado a nivel de la óptica judía que se hicieran esfuerzos como levantar una camilla y trasladarla. Pero este hombre obedeció al Señor y fue curado después de 38 años de esta tragedia, de no poder caminar. Me llama la atención porque en ese momento desapareció Jesús, él no siguió viendo a Jesús, pero otros versículos más adelante nos cuenta que hubo otro encuentro de ellos dos, y el Señor resaltó algo importante. El versículo 14 dice, después en el templo Jesús se encontró con él y le dijo, mira, ahora que ya has recobrado la salud, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Aquí nos damos cuenta que este hombre había quedado paralítico porque había hecho cosas malas, porque había estado en pecado, porque había estado en cosas incorrectas. Y el Señor, que lo conoce todo, lo libró. Pero al final, el Señor le recalca y le dice que cambie, que sea una persona distinta a lo que fue antes. No voy a ser que le pase algo peor. Y esto me llama la atención porque Dios es misericordioso y es bondadoso, pero también es justicia. Y el Señor, aunque curó a este hombre, le dio la fórmula exacta para que él pudiera permanecer con esa paz y tranquilidad. Si este hombre se retiraba de hacer las cosas bien, si este hombre se retiraba de obedecer a Dios, pues podría pasarle algo peor. Y esta es la clave, ¿verdad?, de este encuentro en el estanque de Betesda, que el Señor está dispuesto a ayudarnos, aunque no lo conozcamos bien. Yo puedo no conocer bien al Señor. Tú puedes no conocer bien al Señor. Alguno de nosotros puede ser que no conozca bien al Señor. Pero si eso es lo que está pasando, no tenemos que preocuparnos, porque Él está dispuesto a ayudarnos, a pesar de que nosotros no le conozcamos completamente bien. Lo que sí es importante es que cuando nosotros tengamos esa bendición del Señor, nosotros podamos no regresar y retroceder. Es una historia muy bonita, es un encuentro que nos ayuda a entender que este mundo es un mundo injusto, es un mundo que a veces es selectivo, ofrece ciertas cosas a cierta calidad o cantidad de personas. Y ahorita lo estamos viendo, hermanos queridos. Ya para terminar, estamos viendo que lo que está pasando en el mundo a nivel de sanitario es desastroso. Estamos viendo familias que están perdiendo familiares y no pueden inclusive ni darle un entierro decente y digno, porque son tantas las muertes que hay y es tanto el riesgo a contaminarnos que hacer un entierro y una dinámica de estas que siempre se hacen es muy complejo y es riesgoso. Nos estamos dando cuenta en algunos lugares también que estas personas para recuperarse respiratoriamente tienen que estar, pues, hacer un trabajo en equipo con un equipo sanitario y con máquinas y respiradores, pulmones artificiales. Y a veces no se dan abasto estos insumos médicos.
inclusive el capital humano. Y esto está ocurriendo hoy en la actualidad. Estamos viendo al Señor en las puertas ya. Y el llamado en esta tarde, hermanos queridos, en este encuentro de Betesda, es que nosotros reflexionemos, que vayamos al Señor de corazón y que olvidemos las cosas que hemos hecho en el pasado o las cosas que en algún momento nos han podido alejar de Dios. Que nosotros podamos, pues, saber cómo comportarnos en estos momentos difíciles. Y la única manera es buscar al Señor de corazón, aceptar sus bondades, aceptar su señorío en nuestra vida, que nosotros podamos, pues, recordar esto y ponerlo en práctica en nuestra vida. Porque si es así, nosotros vamos a poder, con la ayuda de Dios, a estar tranquilos en medio de estas dificultades, a no angustiarnos. Son tanta la información que dan por las noticias, por el Facebook, por el Instagram, por todas las redes sociales. La gente ahorita anda en una conmoción terrorífica, la gente anda en una angustia terrorífica. Y Dios nos está llamando, familia, a que estemos tranquilos, aunque estemos muy observadores, por supuesto, y muy atentos a todo lo que está ocurriendo, pero que estemos tranquilos y confiados en Dios, que Él va a ayudarnos, que Él va a protegernos, Él va a mandar a sus ángeles a cuidarnos. Y así como hizo con este señor en el estanque de Betesda, va a decirnos: levántate, recoge tu camilla y anda. Hay muchas camillas. Puede ser la camilla de la desesperanza, la camilla de la tristeza. Pueden haber muchas camillas, pero lo importante es que el Señor puede restablecernos. Así que bueno, hermanos queridos, espero que esta pequeña reflexión sea de bendición, pues, para nuestro grupo pequeño. Yo sé que vamos a echar de menos esas reuniones, porque pues ahí teníamos nuestros primeros minutos preliminares, y aparte de eso también compartíamos, nos reíamos, y pues nos estamos dando cuenta que es necesario que nos reunamos entre semana. Y bueno, ya para finalizar esta pequeña intervención, me gustaría que termináramos, ¿verdad?, con un himno que conocemos y que veo que es muy propicio para esta oportunidad. Y ya se los voy a poner.
bien, hermanos, vamos a terminar con una oración. Y pues nada, un fuerte abrazo para todos, hermanos queridos, hermana Mari, hermano Adolfo, a Vanessa, que nos ha estado pues visitando estos últimos martes, pues a José Ramón, a Eduardo, a Dulay, a Rosalba, a las hijas, creo que no se me escapa nadie por ahí. Y bueno, si me escapa alguien, pues me perdonen, por favor. Vamos a tener una oración para terminar pues, pequeño estudio que tuvimos en este martes, y que el Señor pueda pues ayudarnos a seguir adelante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos pedir en este momento especial por cada uno de los miembros del grupo pequeño, que tú puedas bendecirles grandemente y que en estos momentos de dificultad nosotros podamos confiar cada día más en ti, Señor. Están ocurriendo cosas terribles en este mundo, hay mucha gente desesperada y hay gente que está confiando, Señor, en muchos estanques que no van a solucionar, Señor, nada. Hay problemas con la economía, hay problemas con los trabajos, hay mucha incertidumbre, Señor. Probablemente la misma incertidumbre que sentían todos estos enfermos que estaban en el estanque esperando que se moviera. Pero hoy reconocemos que tú eres un Dios fiel y que si vamos hacia ti, tú vas a estar con nosotros y nos vas a dar paz y tranquilidad, Señor. Apelamos a esa promesa para que tú estés con nosotros a pesar de las dificultades, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en que tú vas a obrar y que nos vas a dar esa tranquilidad, esa seguridad que tú solo puedes dar, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, está enfermo, te pido que pase tu mano por cada uno de ellos, Señor, y que nos conserves en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, espero que estén todos bien y nos veremos entonces nuevamente a través de estas herramientas informáticas el próximo martes con la ayuda de Dios. Bendiciones.